9 siglos de historia y un incendio devastador. Pero esta no es la primera vez que Notre Dame enfrenta la adversidad. ¿Cómo ha logrado sobrevivir? Hola, bienvenidos a Archiculture. Soy Andrei y hoy vamos a hablar sobre Notre Dame. Notre Dame de París no es solo una catedral, es un testigo en piedra de la evolución de la ciudad y de la historia de Francia. Su historia comienza en el siglo XII, cuando París crecía como un centro político y religioso de Europa. En ese entonces, la ciudad necesitaba un templo que reflejara su poder y espiritualidad. El obispo Maurice de Sully, con una visión audaz, propuso la construcción de una iglesia que no solo fuera un espacio de culto, sino una obra maestra de la arquitectura. Así, en 1163, con la presencia del Papa Alejandro III, se colocó la primera piedra de Notre Dame en la Ile de la Cité, el corazón de la ciudad. Pero levantar un monumento de tal magnitud no era tarea sencilla. La construcción de la catedral se extendió por casi 2 siglos, involucrando a miles de canteros, carpinteros y escultores, que con técnicas innovadoras para la época fueron dando forma a la estructura. El edificio combinó lo mejor del estilo gótico: arcos apuntados, bóvedas de crucería y los impresionantes rosetones de vitrales que llenaban el interior de luz y color. Con el paso del tiempo, el diseño original evolucionó para incluir los característicos contrafuertes volantes, una solución estructural revolucionaria que permitió construir muros más altos y abrir grandes ventanales sin comprometer la estabilidad del edificio. Uno de los aspectos más fascinantes de Notre Dame es su ornamentación. Cada escultura y cada vitral cuentan una historia. Las gárgolas, con sus expresiones grotescas, no solo tenían una función decorativa, sino también práctica. Servían como desagües para evitar la erosión de la piedra por la lluvia. Por otro lado, la fachada principal, con sus 3 imponentes portales, está llena de esculturas bíblicas que servían como Biblias en piedra para una población mayoritariamente analfabeta. Los visitantes de la época podían entender las historias sagradas a través de las imágenes talladas en piedra, un recurso didáctico típico del arte gótico. Finalmente, en 1345, tras generaciones de artesanos y arquitectos que dedicaron su vida a la construcción, Notre Dame fue completada. Su silueta dominaba el horizonte de París, y su campanario, con una altura de 69 metros, se convirtió en un punto de referencia para los parisinos. Desde su inauguración, la catedral se consolidó como un símbolo del poder de la Iglesia y del esplendor de la arquitectura medieval. Sin embargo, su historia estaba lejos de ser tranquila, pues los siglos siguientes la someterían a cambios, ataques y restauraciones que definirían su destino. Notre Dame es un testimonio vivo de la evolución de la arquitectura, la religión y la historia de Francia. Cada piedra, cada escultura y cada vidriera nos cuenta sobre el ingenio y la devoción de aquellos que la construyeron. Pero lo más impresionante es que, a pesar de los siglos, sigue siendo un símbolo inquebrantable de París, una joya del gótico que ha resistido el tiempo y las adversidades. A lo largo de los siglos, Notre Dame ha sido testigo de algunos de los eventos más trascendentales de la historia de Francia. Desde su construcción, el templo se convirtió en el corazón espiritual de París, un espacio donde no solo se celebraban misas y ceremonias religiosas, sino también acontecimientos políticos y sociales que definieron el destino de la nación. Reyes, emperadores y revolucionarios han pasado por sus naves, dejando una huella imborrable en sus muros. Uno de los eventos más emblemáticos que ocurrieron dentro de Notre Dame fue la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de Francia en 1804. En una ceremonia lujosa, Napoleón desafió la tradición al tomar la corona de manos del Papa Pío VII y colocársela él mismo sobre la cabeza. Un gesto que simbolizaba su independencia del poder eclesiástico y su autoridad absoluta sobre el Estado. Este momento, inmortalizado por Jacques-Louis David en una famosa pintura, consolidó a Notre Dame como el escenario de los grandes eventos de la monarquía y el imperio. Sin embargo, la catedral no siempre fue un símbolo de gloria. Durante la Revolución Francesa, Notre Dame sufrió uno de los episodios más oscuros de su historia.
La revolución, con su feroz lucha contra la monarquía y la iglesia, transformó la catedral en un templo de la razón, eliminando muchos de sus símbolos religiosos. Sus estatuas de reyes bíblicos, ubicadas en la fachada, fueron erróneamente identificadas como monarcas franceses y brutalmente decapitadas. Muchas de estas cabezas fueron redescubiertas siglos después y hoy se exhiben en el Museo de Cluny. Además, los revolucionarios destruyeron altares, vitrales y tesoros litúrgicos, y las campanas fueron fundidas para fabricar cañones. Tras la revolución, Notre Dame quedó en un estado lamentable. Su estructura estaba deteriorada, sus decoraciones dañadas y su importancia había menguado. Sin embargo, su papel como testigo de la historia no terminó allí. Durante la Segunda Guerra Mundial, la catedral estuvo en peligro cuando las tropas nazis ocuparon París. Se temía que en su retirada, los soldados alemanes la destruyeran como parte de la estrategia de tierra arrasada, ordenada por Hitler. Afortunadamente, este desastre nunca ocurrió y la catedral emergió intacta tras la liberación de la ciudad en 1944. Pero tal vez uno de los momentos más impactantes de su historia reciente ocurrió el 26 de agosto de 1944, cuando tras la liberación de París del control nazi, una multitud se congregó en Notre Dame para una misa de acción de gracias. En medio de la ceremonia todavía resonaban disparos en las calles, y la catedral se convirtió en un refugio para aquellos que buscaban consuelo después de años de guerra y ocupación. Esta imagen de Notre Dame, resistiendo una vez más ante la adversidad, reforzó su importancia como símbolo de la resiliencia y la unidad de Francia. Notre Dame es un reflejo de la evolución de Francia. Ha sido escenario de coronaciones, revoluciones, guerras y celebraciones, y ha logrado sobrevivir a cada una de ellas. Cada uno de estos eventos ha dejado su marca en la catedral, transformándola en un testigo silencioso de los altibajos de la historia de Francia. Y aunque ha enfrentado tiempos difíciles, siempre ha encontrado una forma de renacer, como lo haría una vez más tras su devastador incendio en el 2019. A principios del siglo XIX, Notre Dame de París estaba lejos de ser el monumento majestuoso que conocemos hoy. Tras siglos de abandono, guerras y revoluciones, la catedral había caído en un estado deplorable. Sus muros estaban deteriorados, muchas de sus esculturas y vidrieras habían sido destruidas, y se hablaba incluso de su posible demolición para dar paso a nuevas construcciones. Para muchos parisinos, Notre Dame ya no representaba el esplendor de la Edad Media, sino una reliquia obsoleta que no encajaba en la modernización de la ciudad. En medio de este desinterés, surgió una voz que cambiaría el destino de la catedral, la de Victor Hugo, el célebre escritor francés apasionado por la historia y la arquitectura medieval. Veía con angustia cómo se destruían monumentos históricos en nombre del progreso. Convencido de que Notre Dame debía ser salvada, decidió escribir una novela que no solo contara una historia cautivadora, sino que también sirviera como un llamado a la conciencia colectiva sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural. Así nació Nuestra Señora de París, publicada en 1831. La novela, ambientada en el siglo XV, nos transporta a un París medieval lleno de misterio y dramatismo. Su protagonista, Quasimodo, el jorobado campanero de Notre Dame, es un personaje marginado por la sociedad debido a su apariencia, pero dotado de una inmensa sensibilidad y lealtad. La historia también involucra a la hermosa gitana Esmeralda y al despiadado archidiácono Claude Frollo. Gira en torno a temas de amor, destino y tragedia, pero por encima de todo, la catedral es el verdadero corazón de la novela. Hugo describe a Notre Dame con un detalle impresionante, resaltando su majestuosidad y su deterioro, y utilizando su estructura como un símbolo de la grandeza y la decadencia de la civilización. El impacto de Nuestra Señora de París fue inmediato y profundo. La novela no solo se convirtió en un éxito literario, sino que también generó un renovado interés por la arquitectura gótica en Francia. Los lectores, conmovidos por la historia de Quasimodo y fascinados por las descripciones de la catedral, comenzaron a ver a Notre Dame con otros ojos. Ya no era solo un edificio antiguo en ruinas, era un tesoro nacional que debía ser rescatado.
Gracias al éxito de la obra y la creciente presión pública, en 1844 el gobierno francés aprobó un ambicioso proyecto de restauración dirigido por los arquitectos Eugène Viollet-le-Duc y Jean-Baptiste Lazoux. Durante más de 2 décadas, Notre Dame fue meticulosamente restaurada, recuperando muchas de sus esculturas, vidrieras y detalles arquitectónicos que habían sido destruidos o deteriorados con el tiempo. Fue en esta restauración donde se añadieron algunos de los elementos más icónicos de la catedral, como la famosa aguja central, diseñada por Viollet-le-Duc, que se convertiría en uno de sus rasgos más distintivos hasta su colapso en el incendio de 2019. Más de un siglo después, la historia de Quasimodo sigue resonando en la cultura popular, adaptándose a películas, obras de teatro y musicales. Pero más allá de sus múltiples versiones, el mensaje de Víctor Hugo sigue siendo vigente: la importancia de preservar el arte, la historia y la memoria colectiva. El 15 de abril de 2019, el mundo entero observó con horror cómo las llamas devoraban uno de los monumentos más emblemáticos de la humanidad, la Catedral de Notre Dame, que había resistido siglos de historia, guerras y revoluciones. Se encontraba en su momento más crítico. Alrededor de las 18 horas con 50 minutos, un incendio se desató en el techo de la catedral, rápidamente propagándose a la estructura de madera que sostenía su icónica aguja. En cuestión de horas, las llamas consumieron la cubierta y colapsaron la aguja central, una imagen que quedó grabada en la memoria de millones de personas. Los bomberos de París trabajaron sin descanso para salvar lo que pudieran. Durante más de 12 horas lucharon contra el fuego, arriesgaron sus vidas para evitar que las llamas alcanzaran las torres y destruyeran por completo la catedral. La escena era desgarradora. Turistas y parisinos observaban impotentes desde el otro lado del Sena, mientras el fuego iluminaba el cielo nocturno. Parecía imposible que una estructura que había resistido casi 900 años pudiera estar al borde de la destrucción en una sola noche. Sin embargo, a pesar de la magnitud del incendio, la estructura principal de la catedral, sus torres y la mayor parte de sus obras de arte lograron salvarse. Los bomberos lograron contener el fuego antes de que destruyera completamente el interior. Además, gracias a la rápida acción de los equipos de emergencia y el personal de la catedral, importantes reliquias fueron rescatadas, entre ellas la corona de espinas, que según la tradición cristiana fue llevada por Jesucristo durante la crucifixión. También se salvaron el gran órgano de Notre Dame y varias de sus emblemáticas vidrieras. Tras la catástrofe, la respuesta fue inmediata. Apenas unas horas después del incendio, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que la catedral sería construida y restaurada a su antiguo esplendor. La noticia fue recibida con esperanza, pero también con muchas preguntas. ¿Cómo se reconstruiría Notre Dame? ¿Debería ser restaurada exactamente como era antes o modernizada con nuevos elementos arquitectónicos? Las donaciones comenzaron a llegar de todas partes del mundo. Millonarios franceses como Bernard Arnault y François Pinault donaron cientos de millones de euros para la reconstrucción. En total se recaudaron más de 800 millones de euros en los primeros días, lo que garantizaba los fondos necesarios para emprender el ambicioso proyecto. Sin embargo, los desafíos eran enormes. La catedral estaba gravemente dañada y antes de cualquier reconstrucción debía asegurarse que la estructura restante era segura. El plan de restauración aprobado por el gobierno francés estableció que Notre Dame debía ser reconstruida tal como era antes del incendio, siguiendo los planos originales y utilizando materiales tradicionales. Esto implicaba el uso de roble francés para restaurar la estructura de madera del techo y piedra caliza extraída de las mismas canteras que se usaron en el siglo XII. Los arquitectos también optaron por reconstruir la aguja de Eugène Viollet-le-Duc, que había sido añadida en el siglo XIX y que se había convertido en un símbolo de la catedral. El proceso de restauración no ha estado exento de dificultades. Los trabajos han requerido el uso de tecnologías avanzadas como escaneos 3D de la estructura original y el uso de robots para limpiar y consolidar las piedras dañadas. También se ha enfrentado a retrasos debido a la pandemia de COVID-19 y otros obstáculos logísticos. Sin embargo, los avances fueron significativos y la Catedral de Notre Dame reabrió sus puertas el 7 de diciembre del 2024.
Notre Dame no es solo una catedral, sino un símbolo de la resiliencia y el patrimonio cultural. A lo largo de los siglos ha resistido guerras, revoluciones y un devastador incendio, demostrando su capacidad para renacer una y otra vez. Su restauración no solo es un proyecto arquitectónico, sino un acto de memoria y esperanza. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para más contenido sobre arquitectura e historia. Dale a like y compártelo para que más personas conozcan la increíble historia de Notre Dame.